Ya estamos en vivo. No, estaba leyendo algo de Fede y no terminé de entender. Bueno, después le pregunto. ¿Dónde reside la definición del método a sobreescribir, la definición del método a sobreescribir y qué palabra clave se usa para definirlo? Reside en la clase base y se usa la palabra clave virtual. Bien, perfecto. ¿Y dónde reside la misma pregunta, pero para el método sobrescrito? En la clase derivada y se usa el override. Bien. Sí, esto lo entienden todos. Es el método sobreescribir siempre está en la clase base y el método sobrescrito en la clase eh, derivada. ¿Cuándo se resuelve la invocación? En tiempo de ejecución se resuelve la invocación. Esto es, cuando hagan el clic de esto, van a dejar de preguntar el tema de... ¿Y cómo sabe? no, no, el tema que vienen preguntando mucho eh, de por qué guardamos, por qué podemos guardar new alumno en persona, pero Ah, cuando uso persona no puedo llamar a los métodos de alumno. Bueno, es porque los objetos se crean en tiempo de ejecución, ¿sí? No sabemos qué va a haber en memoria, no sabemos qué objeto va a estar creado hasta esté corriendo el programa. Por lo tanto, el compilador no tiene idea de si persona es un alumno o persona es un perro o qué es, porque no sabe, solo sabe que una tiene ciertas relación. clases derivadas y algo, pero no sabe qué va a hacer en tiempo de ejecución. Por eso, ustedes no pueden invocar desde la clase base métodos y atributos de las clases derivadas, pero sí al revés, porque la clase derivada sí o sí es la clase base también. O sea, sí o sí contempla los atributos de la clase base. Entonces es vital para entender el polimorfismo y para entender también qué es un objeto y cómo funciona todo esto, entender que esto pasa en tiempo de ejecución. Bien, y Eh, justo viene un tema ideal para entender esto, que es sobrecarga versus sobreescritura o overload versus override. ¿Sí? sí. Si ustedes leen algún libro van a ver que las dos cosas son polimorfismo. Acá no se da así y la verdad depende del libro que lean. Puede ser que no sean considerados así, pero en algunos lugares hablan de polimorfismo estático y polimorfismo dinámico. Bueno, acá olvídense, polimorfismo es solo override, es solo sobreescribir, es solo virtual, es solo esto de pasa en tiempo de ejecución. Y sobrecarga es otra cosa, ¿sí? Bueno, Es difícil igual que te haga el clic. Yo todavía del todo no estoy seguro que me haya es hecho re el clic, difícil, pero sí, no es fácil. Pero una vez que les hace el clic, es como con los eventos. Los eventos cuestan, 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 y cuando haces el clic decís, ah, es esa pavada. y te Pero, querés matar. sí, no sé si te querés matar, pero la verdad es que son temas que uno cuando los entiende los ve sencillos y que cuando no los entendés, Te la verdad es frustran. que son muy frustrantes y es difícil de determinar por qué uno hace el clic, qué es lo que desencadena ese clic. Yo todavía, si lo entendiera, les podría explicar mucho más fácil, pero no sé. Bueno, ¿cuál es respecto métodos sobrecargados versus métodos sobrescritos? ¿Sí? Sí, Métodos sobrecargados. ¿Cambia o no cambia la firma? cambia. Cambia la firma, ¿sí? Dijimos que en la sobrecarga es válida si cambian los parámetros de entrada. ¿Sí? Tipo, número, orden. En los métodos sobrescritos, ¿cambia o no cambia la firma? No cambia. No cambia, es exactamente igual al método que están sobrescribiendo, ¿sí? La diferencia tiene override adelante, pero la firma es exactamente la misma. Devuelve lo mismo, recibe lo mismo. Es más, se llama igual también, ¿sí? Bien. Marque la opción verdadera con respecto, bueno, lo mismo. Métodos sobrecargados. ¿Se encuentran en la misma clase o se encuentran en clases distintas? En la misma clase. Se encuentran en la misma clase.
¿sí? Los sobrecargados, usted cuando hace una sobrecarga, la hacen sobre métodos que están declarados en la misma clase. Ojo, que podemos mezclar las dos cosas igual, pero no, imaginemos que no son métodos virtuales, son métodos comunes, la sobrecarga está en la misma clase. ¿Los métodos sobrescritos están en la misma clase o en clases distintas? En clases distintas. Clases distintas, ¿sí? Un método virtual, en un lado está la definición con su implementación base, en otro lado está el método invalidado, ¿sí? Los métodos sobrecargados se resuelven en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. En tiempo de compilación. ¿Por qué? Ah, y ahí me mataste. Porque Bueno, debe estar mal, seguro lo que dije. ¿por qué? No, arriesgate, si tenés una idea, arriesgate. Claro, porque ahí sí puede identificar, está dentro de la misma clase, sabe de qué se trata, que cambian los parámetros, es más, los tiene que identificar porque si no sería, no sabe distinguir cuál es cuál. Cuando ustedes están compilando, el compilador tiene toda la información como para distinguir a qué método están llamando, porque cuando ustedes codean la invocación al método, ya ponen los argumentos que le van a pasar. Por lo tanto, ya sabe, por tipo, número y orden de los argumentos, a qué método tiene que llamar, machea con tipo, número y nombre de parámetros de entrada, ¿sí? Entonces, en tiempo de compilación, ya tiene toda la información del compilador para unir invocación de método con sobrecarga de método. Y cuando compila, ya hace ese macheo, ¿sí? No sabemos cómo es el código resultante, al menos yo no sé cómo es, pero imagino en ese código resultante ya está directamente la llamada al método que corresponde, si es algo que resuelve el compilador. Me hiciste Ahora, dudar con el porqué, ¿eh? ¿qué pasa con los métodos sobrescritos? Es lo que hablábamos recién. En tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque la implementación a llamar no depende de la invocación. La invocación es igual. La firma de los métodos no cambian. Depende de a dónde apunta esa referencia en tiempo de ejecución. Si apunta a este tipo de clase derivada o apunta a este otro tipo de clase derivada. Entonces, como eso no lo sabemos hasta que está en tiempo de ejecución, eso lo va a resolver el runtime, ¿sí? En tiempo de ejecución, analizando el tipo de memoria, ¿sí? ¿Se entiende eso? Esto es la base. A mí me gusta esta comparación porque acá se ve muy claramente por qué una cosa se resuelve en tiempo de ejecución, por qué otra se resuelve en tiempo de compilación. Se trata de, básicamente, que hay una información con la que no contamos para elegir a qué implementación de los métodos sobrescritos llamar. La firma es igual del método, como si estuviéramos llamando al mismo método. Lo que cambia es qué hay adentro de esa variable, esa referencia, a dónde está apuntando en tiempo de ejecución. Ahora, en los sobrecargados, sí, cuando escribimos el código ya estamos poniendo los parámetros de entrada que machean con una implementación concreta y eso ya se sabe en tiempo de compilación. Muy bien. Bueno, ¿qué es polimorfismo en el contexto de la programación orientada a objetos? Y acá me voy a abrir mi Un machete. segundo. Bueno, explico con mis palabras. Dale. El polimorfismo básicamente trata de objetos que pueden tener distintas implementaciones o distintas resoluciones para distintos objetos, que pueden cambiar, que no siempre tienen que ir, no es que lo declaraste para un objeto en particular y no se puede usar en otro, tenés la opción de hacerlo virtual y poder usarlo en otro de una manera diferente. Bien. Sí. A ver, repetime lo que dijiste. Estoy tratando de analizar cómo lo explicaste y no me termina de cerrar. Volver a decir. Que yo entiendo que el polimorfismo se trata de que de la versatilidad, si se quiere, de los objetos o del trabajo entre ellos, que si vos definís, tenés la posibilidad de definir un método en un objeto para trabajar ese objeto, y si lo declarás como virtual, puede ser usado
con otro funcionamiento totalmente diferente, con otra implementación para otro objeto que derive de este primero. O sea, te permite... Ok, una misma acción, una misma operación, un mismo método. Sí, Estoy tratando de traducir lo que estás diciendo. Dependiendo del objeto que lo llame en tiempo de sí, ejecución, ejecutará implementaciones específicas distintas de esa operación. De exacto, eso estamos hablando. eso. Operación lo entendemos como una acción, como un comportamiento que va a tener una clase. Entonces, sí, esa es una de las cosas. Yo creo que esto no se dice, pero polimorfismo, ¿sí? Significa muchas formas. Y es esta propiedad, en el fondo, es esta propiedad que tienen los objetos de tomar distintas formas. De que un alumno se vista de persona, ¿sí? De que un perro se vista de animal o de mascota, ¿sí? Y no necesariamente sea perro. Y esté como, pueda tomar distintas formas en esta relación de herencia, pueda tomar la identidad de las clases base. Y esta capacidad que tienen los objetos de vestirse, de tomar otras formas, es lo que permite acceder a estas distintas implementaciones en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, podemos decir que el polimorfismo es la capacidad de que objetos de diferentes tipos puedan ser accedidos a través de una misma referencia, ¿sí? De un mismo tipo de referencia en realidad, o de una misma interfaz, y que cada uno pueda proveer su propia implementación para ese tipo de referencia. Entonces, docente, auxiliar y alumno se pueden tomar la forma de persona, pero cada uno va a proveer su propia implementación al método mostrar datos, ¿sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo con eso? estamos de acuerdo. ¿Todos? Todos los objetos, y a esta pregunta a partir de lo que dije, media tramposa, pero media no. Todos los objetos en C# son polimórficos, ¿y por qué? Sí, son todos polimórficos porque todos tienen esta posibilidad, todos pueden heredar, todos heredan de Option, sin ir más lejos, y pueden cambiar las implementaciones que heredan de Option. Va por ahí, claro, va por ahí, como en C#. A ver, al menos todo el esquema de tipos basados en clases hereda de object, podemos decir que todos los objetos de C# son polimórficos, porque todos pueden tomar la forma de object, Claro, ¿sí? Y todos pueden eh, tomar la forma de object y desarrollar su propia implementación de esos métodos virtuales que tiene object, por ejemplo. Entonces, todos son polimórficos, todos pueden tomar distintas formas, más allá de que no hereden de nadie directamente, porque están heredando indirectamente de object, así que también pueden tomar, todos son object, y todos son su propio tipo, por lo tanto, todos son polimórficos, ¿sí? Todos tienen distintas formas. ¿Bien? bien. Muy bien. Bien, acá hay un código a analizar, ¿sí? Y en base a este código, tratemos de analizarlo todos. Hay que... ¿Cómo saco esto? Hay que decir el tipo de las variables. Eso significa el tipo de la referencia, ¿sí? Ahí Entonces, está. dentro de la variable persona, ¿cuál es el tipo de la referencia? Persona. Ahí está. Estaba viendo En la el otra primer pantalla. caso, Persona. ¿Cuál es el tipo de otra persona? persona. Persona. ¿Y cuál es el tipo de profesor? Profesor. Profesor, ¿se ve que está definido acá en la declaración de la variable el tipo de la referencia? Sí. Yo igual Ahora, en la vamos a respuesta tiempo de lo voy a tener que ejecución. cambiar. La variable... Sí, no estoy viendo tus respuestas igual. No, no, ya sé, Pero pero ustedes pueden... eso les quería preguntar. porque tenía duda de tipo variable y en el otro Ustedes dice al revés.
El otro dice, completa tabla indicando el tipo del objeto en tiempo de ejecución. El tipo Exacto. del objeto en memoria. ¿Sí? Antes de eso, todos entran a los formularios con una cuenta de correo. Se tienen que identificar, todos se tienen que loguear, ¿cierto? Sí, Y eso les da la opción de, si vuelven al formulario, modificarlo. sí. Bien. Ustedes todos tienen acceso a esas cuentas que usan en los cuestionarios. ¿Alguno no tiene acceso o algo, o nunca respondió un formulario? Comuníquese por Slack, ¿sí? Porque necesito tener los mails de todos, ¿sí? Tengo una lista, que son los que informaron a Secretaría, pero no sé si hay alguna diferencia. Bueno, tipos en tiempo de ejecución. El tipo de persona en tiempo de ejecución es... Persona. El tipo de otra El persona en tiempo de ejecución es... profesor. Profesor, ¿sí? Acá está, en el new, está el verdadero tipo que va a tener el objeto en memoria. ¿Sí? Estamos instanciando un profesor. Por más que tome la forma de una persona y lo guardemos con una referencia del tipo persona, en el fondo es un profesor. Y cuando yo tenga a estos tres objetos adentro de una lista de personas y empiece a hacer un punto de mostrar datos, ¿sí? Cuando llegue a otra persona, en tiempo de ejecución va a ver que es un profesor y va a ejecutar el mostrar datos de profesor, ¿sí? Bueno, y profesor, ¿cuál es el tiempo de...? Profesor, profesor. El Bien, último paso. perfecto, de nuevo. Janina, pensalo, ¿sí? El tipo de la variable que guarda referencia es el tipo de la referencia. Y el tipo que uno está instanciando en tiempo de ejecución es el tipo del objeto en tiempo de ejecución o el tipo en memoria. Bien. Y ahora el mensaje, ¿sí? Hay dos mensajes. Un profesor puede enseñar en un colegio y una persona puede enseñar. Sí. Los tres objetos implementan el método teach, ¿sí? Porque heredan de persona. Profesor lo sobrescribe. Cuando llame al caso uno, ¿qué mensaje me va a mostrar? Una persona puede enseñar. Bien. ¿Por qué? Porque el tipo del objeto en tiempo de ejecución va a ser persona. Por lo tanto, va a llamar a la implementación de su tipo o la más cercana a su tipo. Acuérdense que los métodos virtuales no necesariamente se tienen que sobreescribir. Entonces, si acá, arriba de persona, hubiera otra clase y persona estuviera heredando de esa, ¿sí? Y el método teach, en vez de estar en persona, estuviera arriba, ¿sí? Va a llamar a la implementación en la jerarquía de herencia que esté más cercana, la más específica. No sé si se entiende eso. Si yo no sobrescribí dentro del tipo real al método, va a ir a buscar la implementación más cercana en la jerarquía de herencia hacia arriba, ¿sí? Bien. El caso 2 queda. Un profesor puede enseñar en un colegio. Claro, porque el tipo real en tiempo de ejecución es profesor, por lo tanto, en tiempo de ejecución va a apuntar a la implementación que está dentro de la clase profesor. Y el tercero, El tercero es lo mismo. Un profesor puede enseñar en un colegio. perfecto, listo. Por el mismo motivo. ¿Dudas? Muy bien, terminamos. Hola. Fede.
Se terminó la clase de gimnasia y Hola. querés cortar la grabación. Fede está disfrutando de la silla. Déjalo en paz, que está muy cómodo.